Ana Sorokina despertó en la choza del chamán, con los ojos abiertos como nunca antes. Los colores a su alrededor pulsaban con vida propia. Las voces de la selva cantaban melodías que antes eran inaudibles para sus oídos. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de renacimiento. 3 días antes había sido una oficinista de San Petersburgo, atrapada en una vida gris y predecible. Ahora, en un archipiélago remoto del Pacífico Sur, tras beber un líquido oscuro de una copa ancestral, su conciencia se había expandido más allá de los límites que creía posibles. La tribu que la había encontrado vagando sola por la jungla, ahora la miraba con reverencia. Ana sabía que nunca podría regresar a su antigua vida. Lo que experimentó en aquel ritual prohibido alteró para siempre su percepción de la realidad. El cielo gris de San Petersburgo parecía fusionarse con los edificios grises, creando un lienzo monótono que Ana contemplaba cada mañana desde la ventana de su pequeño apartamento. A sus 28 años, su vida se había convertido en una rutina tan predecible como insatisfactoria. Despertaba a las 6, tomaba café mientras revisaba noticias que no le interesaban, se vestía con ropa formal, pero discreta, y caminaba 15 minutos hasta la empresa de consultoría donde trabajaba desde hacía 5 años. Las horas en Minton, la oficina, transcurrían entre hojas de cálculo, correos electrónicos y reuniones donde fingía interés. Sus compañeros hablaban de ascensos, de hipotecas, de planes de vacaciones en resorts populares. Ana sonreía y asentía, pero cada día sentía cómo algo dentro de ella se marchitaba lentamente. Por las noches regresaba a su apartamento, vacío, comía algo rápido mientras navegaba sin rumbo por Internet. A veces llamaba a su madre, quien invariablemente le preguntaba si había conocido a alguien especial, si estaba ahorrando para comprar un piso, si había considerado cambiar a un trabajo mejor remunerado. Las respuestas de Ana eran vagas, suficientes para tranquilizar a su madre, pero sin revelar el vacío que crecía en su interior. Su última relación había terminado hacía más de un año, sin drama ni lágrimas. Simplemente se había disuelto, por falta de pasión, como un caramelo olvidado bajo la lengua. Mikhail era un buen hombre, trabajador, estable, pero juntos habían construido una vida tan predecible que Ana podía recitar los diálogos que tendrían cada noche durante la cena. A veces me despierto en medio de la noche y no puedo recordar qué día es, porque todos son exactamente iguales. Respiro, trabajo, como, duermo, repito, como un hámster en una rueda que gira sin avanzar. La vida se escurre entre mis dedos mientras cumplo con lo que se espera de mí. Pero, ¿quién soy yo realmente más allá de este personaje que he creado? Una tarde de miércoles, durante su hora de almuerzo, Ana entró en una pequeña librería de viajes que nunca había visitado. Mientras hojeaba distraídamente un libro sobre destinos exóticos, una fotografía capturó su atención. Una playa de arena blanca, agua cristalina de un azul imposible, y montañas cubiertas de vegetación exuberante que se elevaban detrás. El pie de foto indicaba Archipiélago de Vanuatu, uno de los últimos paraísos intocados del planeta. Algo se despertó dentro de Ana. Un anhelo primitivo, un hambre por algo real, auténtico, algo que la sacudiera hasta los huesos. Esa misma noche, en lugar de su habitual navegación sin propósito, comenzó a investigar sobre Vanuatu. Descubrió que era una nación insular en el Pacífico Sur, compuesta por 83 islas, muchas de ellas apenas habitadas, con tribus que aún mantenían sus costumbres ancestrales. En una de esas noches de investigación, tropezó con un foro de viajeros donde mencionaban Malekula, una isla conocida por albergar tribus que vivían casi completamente aisladas de la civilización moderna. Un usuario describía cómo había visitado zonas donde los lugareños nunca habían visto a un extranjero antes. La idea comenzó a germinar en su mente, no como un plan definido,
sino como una posibilidad salvaje y aterradora. Cada mañana, mientras se preparaba para otro día idéntico en la oficina, la imagen de aquella isla remota se hacía más nítida en su mente, más real que el gris de San Petersburgo. 2 semanas después, durante una reunión particularmente tediosa donde discutían estrategias de marketing para el próximo trimestre, Ana sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Las voces de sus colegas se volvieron un murmullo distante mientras tomaba una decisión que cambiaría el curso de su vida. Esa misma tarde solicitó un permiso de ausencia prolongado, citando agotamiento mental. Su jefe, sorprendido pero no demasiado preocupado por retenerla, accedió sin hacer muchas preguntas. Ana vendió su coche, vació sus ahorros, y 2 semanas más tarde estaba en un avión rumbo a Port Vila, la capital de Vanuatu, con un billete de ida y sin un plan definido. Sus padres pensaban que iba a un retiro de yoga en Bali. Sus amigos creían que pasaría unas semanas en un resort en Tailandia. Nadie sabía la verdad. Quizás porque ni ella misma comprendía completamente lo que estaba buscando. Solo sabía que necesitaba escapar, no solo de San Petersburgo, sino de la persona en la que se había convertido. El calor húmedo golpeó a Ana como una pared invisible al descender del avión en Port Vila. El aroma a vegetación tropical, a mar y a algo indefinible, pero intensamente vivo, inundó sus sentidos. Pasó 2 días en la pequeña capital, aclimatándose y preparándose para su verdadera aventura. En el modesto hotel donde se hospedaba, conoció a otros viajeros y recopiló información sobre cómo llegar a las islas más remotas. Un marinero local le ofreció llevarla a Malekula en su pequeño barco de suministros. Le advirtió que en la isla había pocos alojamientos para turistas y que las comunicaciones eran escasas, pero eso solo aumentó la determinación de Ana. Quería perderse, desconectarse completamente, enfrentarse a lo desconocido. Tras 6 horas navegando por aguas turquesas bajo un sol implacable, llegaron a un pequeño muelle de madera en la costa este de Malekula. El poblado cercano al puerto era pequeño, apenas unas casas de madera y techos de paja. Ana encontró alojamiento en la única casa de huéspedes, administrada por una anciana de sonrisa amplia, que hablaba un inglés básico mezclado con palabras en bislama, el criollo local. Durante los primeros 4 días, Ana exploró las zonas cercanas al pueblo, caminando por playas desiertas, observando la vida simple pero vibrante de los pescadores y sus familias. Sin embargo, sentía que aún no había encontrado lo que buscaba. La sensación de vacío persistía, como si hubiera viajado miles de kilómetros solo para descubrir que su insatisfacción la había seguido fielmente. La mañana del quinto día, durante el desayuno, escuchó a 2 mochileros australianos hablar sobre un sendero que se adentraba en la jungla, hacia las montañas del interior. Mencionaban rumores sobre aldeas donde los extranjeros rara vez eran permitidos, comunidades que mantenían intactas sus tradiciones ancestrales. La dueña de la casa de huéspedes, al escuchar la conversación, intervino con tono serio. En su inglés entrecortado, advirtió que no era seguro aventurarse solo en la jungla profunda. Había tribus que no recibían bien a los forasteros, senderos traicioneros que desaparecían entre la vegetación y peligros naturales como serpientes y barrancos ocultos. Esa advertencia, en lugar de disuadir a Ana, encendió algo en su interior. Por primera vez en años, sintió una chispa de auténtica emoción, de peligro real, de vida pulsando a través de sus venas. Esa misma tarde, mientras los demás huéspedes descansaban, empacó una pequeña mochila con agua, algo de comida, una linterna y un botiquín básico. Le dijo a la dueña que daría un paseo corto por la playa y que volvería para la cena. En lugar de dirigirse hacia la costa, Ana tomó el sendero que había escuchado mencionar a los australianos. El camino comenzaba claramente marcado, pero a medida que se adentraba en la jungla, se volvía más estrecho y difuso.
Los sonidos de la civilización quedaron atrás, reemplazados por el coro constante de insectos, el crujir de la vegetación y ocasionales llamadas de pájaros exóticos. El calor era sofocante bajo la densa canopia. Gotas de sudor recorrían la espalda de Ana mientras avanzaba con determinación. A pesar del cansancio físico, su mente se sentía extrañamente clara, como si cada paso la alejara no solo del poblado costero, sino también de la niebla mental que había envuelto su existencia en San Petersburgo. Tras casi 3 horas de caminata, cuando el sol comenzaba a descender y Ana consideraba regresar, escuchó el sonido de agua corriente. Siguiendo el ruido, encontró un pequeño arroyo de agua cristalina, se arrodilló junto a la orilla, salpicó agua fresca en su rostro enrojecido por el sol, y bebió de sus manos en forma de cuenco. Fue entonces cuando sintió una presencia. No escuchó pasos, ni ramas quebrándose, simplemente una certeza instintiva de que ya no estaba sola. Lentamente, levantó la mirada del arroyo. 6 figuras silenciosas la observaban desde el otro lado del agua. Eran nativos, con cuerpos delgados pero musculosos, vestidos únicamente con taparrabos tejidos con fibras vegetales. Sus rostros estaban pintados con intrincados patrones en rojo y negro que acentuaban sus rasgos angulosos. Portaban lanzas de madera tallada, pero no las sostenían en posición amenazante. El miedo inicial de Ana dio paso a una extraña calma. Había algo en la presencia de aquellos hombres que no transmitía peligro, sino una serena autoridad, como si fueran parte integral de la jungla misma. Uno de ellos, ligeramente más alto que los demás, dio un paso adelante y habló en un idioma completamente desconocido para ella. Ana se puso de pie lentamente, mostrando las palmas vacías de sus manos en un gesto universal de paz. El hombre repitió las mismas palabras, esta vez señalando hacia el interior de la jungla, en la dirección opuesta al sendero que ella había seguido. Cualquier pensamiento racional le habría indicado regresar al poblado, buscar un guía oficial, informar a alguien sobre su ubicación. Pero Ana sintió algo inexplicable, una certeza profunda de que este encuentro no era accidental, sino necesario. Con un gesto de asentimiento, indicó que estaba dispuesta a seguirlos. Los hombres se movían por la jungla con la facilidad de quien camina por su propia casa. No había sendero visible para Ana, pero ellos nunca dudaban sobre la dirección. Avanzaron en silencio durante aproximadamente 1 hora, subiendo gradualmente por terreno cada vez más escarpado. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, llegaron a un claro natural. Ante Ana se extendía una aldea vibrante, oculta en un valle pequeño y protegido. Aproximadamente 20 cabañas circulares con techos cónicos de paja se distribuían alrededor de un espacio central. Mujeres con faldas de fibras vegetales preparaban alimentos en fogones comunales. Niños de piel bronceada correteaban desnudos, deteniéndose para observar con curiosidad a la recién llegada. Lo que más impactó a Ana fue la autenticidad del lugar. No había signos de influencia moderna, ningún objeto de plástico, metal o tela industrial. La aldea existía como debió haber existido siglos atrás, en perfecta armonía con la naturaleza circundante. Los hombres que la habían encontrado la guiaron hacia la cabaña más grande, ubicada en posición central. A diferencia de las otras, esta estaba decorada con elaborados tallados en madera y huesos que formaban rostros y símbolos desconocidos. Ante la entrada, sentado sobre una estera tejida, esperaba un hombre de edad indeterminada. Su presencia era imponente. A diferencia de los demás, su cuerpo estaba completamente cubierto de tatuajes tribales que formaban patrones hipnóticos. Llevaba un tocado elaborado con plumas coloridas y huesos pequeños. Sus ojos, profundos y oscuros, estudiaron a Anna con intensidad. Los hombres que la habían escoltado hablaron brevemente con él, gesticulando ocasionalmente hacia ella. El hombre tatuado escuchó en silencio, sin apartar su mirada penetrante de la visitante.
Finalmente, se levantó con movimientos fluidos que desmentían su aparente edad y, con un gesto que no requería traducción, la invitó a entrar en su cabaña. Ana dudó momentáneamente. Estaba a punto de entrar sola en la vivienda de un líder tribal, en medio de una aldea perdida en la jungla, donde nadie sabía que se encontraba. Sin embargo, el mismo instinto que la había guiado hasta allí le indicaba que este era exactamente el lugar donde debía estar. Con una respiración profunda para calmar su corazón acelerado, Ana inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y cruzó el umbral hacia lo desconocido. El interior de la cabaña estaba sumido en una penumbra rojiza, iluminado únicamente por el resplandor de un pequeño fuego central. El humo ascendía perezosamente hacia una abertura en el techo cónico. El aroma era intenso, una mezcla de hierbas desconocidas, tierra húmeda y algo más profundo, antiguo, como el aliento mismo de la jungla. El espacio circular estaba decorado con objetos que parecían tener significado ritual. Máscaras talladas en madera oscura colgaban de las paredes, sus rasgos exagerados congelados en expresiones que oscilaban entre lo extático y lo terrorífico. Huesos largos, posiblemente humanos, estaban dispuestos en patrones precisos sobre esteras tejidas. Recipientes de calabaza seca contenían polvos y líquidos de diversos colores. El jefe tribal, o chamán como Ana, comenzó a pensar en él, le indicó que se sentara sobre una estera frente al fuego. Ella obedeció, adoptando instintivamente una postura similar a la de él, con las piernas cruzadas y la espalda recta. Durante varios minutos, el hombre permaneció en silencio, observándola con una mirada que parecía atravesar su piel y examinar algo más allá de su apariencia física. Ana sostuvo su mirada, sin saber qué se esperaba de ella, pero determinada a no mostrar temor. Finalmente, el chamán comenzó a hablar. Su voz era sorprendentemente melodiosa, las palabras fluían como un arroyo sobre piedras pulidas. Aunque Ana no entendía ni una sola palabra del idioma, algo en el ritmo y la cadencia le resultaba hipnóticamente familiar, como si una parte olvidada de su ser reconociera aquel lenguaje ancestral. Mientras hablaba, el hombre comenzó a realizar movimientos con sus manos tatuadas. Tomó una calabaza pequeña y vertió su contenido, un polvo oscuro, en un mortero de piedra. Añadió agua de otro recipiente y comenzó a macerar la mezcla con movimientos circulares precisos, sin interrumpir su monólogo. El chamán alternaba su mirada entre Ana y la preparación, como si ambas formaran parte de un mismo proceso. Ocasionalmente señalaba hacia ella, luego hacia el cielo visible, a través de la abertura del techo, y finalmente hacia su propio pecho, en un gesto que parecía unir 3 puntos de un triángulo invisible. La mezcla en el mortero adquirió gradualmente la consistencia de un líquido espeso, de color casi negro, con reflejos verdosos, cuando la luz del fuego lo iluminaba desde ciertos ángulos. El chamán vertió este líquido en un cuenco tallado de un material que Ana no pudo identificar, quizás madera endurecida o hueso. El ritual continuaba a un ritmo deliberadamente lento. El chamán encendió pequeños manojos de hierbas secas que colocó alrededor del fuego central. Un humo aromático comenzó a llenar la cabaña, dulce y amargo a la vez, provocando en Ana una ligera sensación de mareo que no resultaba desagradable, sino más bien como un suave distanciamiento de la realidad inmediata. Debería sentir miedo, pero no lo siento. Debería estar buscando una forma de escapar, de regresar a la seguridad conocida. Sin embargo, siento como si toda mi vida hubiera sido un largo camino hacia este preciso momento, hacia esta cabaña, este fuego, este hombre y su ritual desconocido. Es como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto ocurriría. El chamán se puso de pie y comenzó a moverse alrededor del fuego en una danza lenta y deliberada.
Sus pies descalzos golpeaban el suelo de tierra en un ritmo que reverberaba en el pecho de Ana. Sus brazos se movían como alas, o quizás como ramas mecidas por el viento, creando patrones en el aire que parecían dejar estelas visibles en la penumbra humeante. Mientras danzaba, su canto cambió, volviéndose más gutural, más primitivo. Ya no sonaba como un solo hombre, sino como muchas voces entrelazadas, algunas tan graves que más que escucharse se sentían como vibraciones en la base de la columna vertebral. Ana sentía cómo su propia respiración se sincronizaba involuntariamente con el ritmo de la danza. Su mente racional intentaba analizar la situación, catalogarla como una interesante experiencia antropológica, pero esa parte de su conciencia parecía cada vez más distante, menos relevante. Tras lo que podrían haber sido minutos u horas, el chamán se detuvo frente a ella. El sudor brillaba sobre sus tatuajes, haciendo que los patrones parecieran moverse por voluntad propia. Con un último canto, más como un suspiro profundo que como palabras articuladas, tomó el cuenco con el líquido negro y se lo ofreció a Ana. El momento de la decisión había llegado. Ana miró el líquido oscuro que ondulaba suavemente en el cuenco. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, recordándole todos los peligros potenciales, todas las advertencias sobre tribus aisladas, sustancias desconocidas, rituales ancestrales. La voz de su madre resonó distante, advirtiéndole desde niña que nunca aceptara bebidas de extraños. Sin embargo, esas preocupaciones parecían pertenecer a otra persona, a la Ana que había dejado atrás en San Petersburgo, la mujer atrapada en una vida predecible y segura, pero vacía de significado. La Ana que se encontraba ahora en esta cabaña, bañada en humo aromático y luz de fuego, sentía una certeza absoluta. El chamán sostenía el cuenco con ambas manos, su mirada fija en ella, no con impaciencia, sino con una calma expectante, como si comprendiera perfectamente la magnitud de la elección que ella enfrentaba. Ana extendió sus manos y recibió el cuenco. El material era cálido al tacto, como si estuviera vivo. El líquido en su interior parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Acercó el recipiente a sus labios y percibió un aroma intensamente amargo, terroso, con notas que le recordaban vagamente a hierbas medicinales, pero mucho más potente. Con una última mirada al chamán, quien asintió levemente, Ana bebió el contenido del cuenco en 3 largos tragos. El sabor era incluso más amargo que su aroma, con una textura espesa que recubría su lengua y garganta. Tuvo que luchar contra el impulso natural de su cuerpo de rechazar aquella sustancia desconocida. El chamán tomó el cuenco vacío de sus manos y volvió a sentarse frente a ella. Su expresión había cambiado sutilmente, mostrando algo que podría interpretarse como respeto o quizás reconocimiento. Comenzó a cantar nuevamente, esta vez en un tono más suave, casi como una nana. Durante los primeros minutos, Ana no notó ningún efecto particular, más allá de un ligero calor que se expandía desde su estómago. Se preguntó si todo aquello no sería simplemente un ritual simbólico, un test de confianza para los raros forasteros que llegaban a la aldea. Entonces, gradualmente, comenzó a sentir cambios en su percepción. Los colores en la cabaña se intensificaron. Los rojos del fuego se volvieron casi dolorosos en su brillantez. Las sombras adquirieron profundidades imposibles, como si fueran entradas a otros mundos. El canto del chamán parecía visualizarse en el aire como hilos de luz que se entrelazaban, formando patrones geométricos perfectos. Ana intentó hablar, decir algo, quizás preguntar qué estaba sucediendo, pero descubrió que había olvidado cómo formar palabras. No sentía miedo ante esta incapacidad, sino una curiosa aceptación. Su cuerpo comenzó a sentirse distante, como si su conciencia flotara ligeramente por encima de su forma física. Las paredes de la cabaña parecieron disolverse. Ana ya no estaba segura de dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba el mundo exterior.
La sensación era de expansión, de disolución de límites. El ritmo de su corazón y su respiración se fusionaron con los sonidos de la jungla nocturna que penetraban en la cabaña, creando una sinfonía perfectamente sincronizada. El chamán continuaba su canto, pero ahora parecía provenir de todas direcciones simultáneamente, o quizás desde dentro de ella misma. Ana cerró los ojos, pero las visiones continuaron, más vívidas incluso que con los ojos abiertos. Se encontraba en el umbral de algo vasto y desconocido, a punto de cruzar hacia un territorio para el que no tenía mapa ni guía, solo la voz cantante del chamán como un tenue hilo de Ariadna. Con una última ola de conciencia ordinaria, Ana comprendió que había tomado una decisión irreversible. Fuera lo que fuese lo que experimentara en las próximas horas, ya no podría regresar siendo la misma persona que había entrado en aquella cabaña. Un instante de pánico fue rápidamente reemplazado por una rendición completa mientras su ego comenzaba a disolverse y la sustancia desplegaba su completo poder. La primera visión llegó como una ola de color que arrasó con toda noción de espacio y tiempo. Ana ya no estaba en la cabaña, ni siquiera en su propio cuerpo. Se había convertido en pura percepción, un punto de conciencia flotando en un océano de patrones fractales que se expandían y contraían a un ritmo que parecía corresponder con el latido de un corazón cósmico. Los colores no eran simplemente visuales, sino multisensoriales. Podía olerlos, sentirlos, incluso saborearlos. El azul profundo sabía a agua de mar y a libertad. El rojo vibraba como el primer amor y quemaba como el arrepentimiento. El verde susurraba secretos de la tierra y cantaba con la voz de todas las plantas que habían existido. Gradualmente los patrones abstractos comenzaron a organizarse en secuencias de imágenes. Ana se vio a sí misma desde fuera, no solo su cuerpo actual, sino todas las versiones de sí misma a lo largo de su vida. La niña tímida de 5 años que dibujaba mundos imaginarios. La adolescente rebelde que soñaba con escapar de las expectativas familiares. La joven estudiante llena de ideales que poco a poco fueron cediendo ante el pragmatismo. La mujer adulta que había construido una jaula confortable alrededor de su alma. Observó su propia vida como quien observa un paisaje desde una gran altura, viendo conexiones y patrones que antes eran invisibles. Cada decisión, cada miedo no enfrentado, cada compromiso con la mediocridad había trazado el mapa que la había conducido hasta ese preciso momento. La visión se expandió más allá de su vida individual. Se vio a sí misma como un nodo en una red infinita que conectaba a todos los seres humanos que habían existido jamás. Percibió cómo sus acciones, incluso las más insignificantes, creaban ondas que afectaban a personas que nunca conocería. Sintió el peso y la responsabilidad de esa interconexión, pero también su belleza fundamental. En un momento que pareció contener la eternidad, Ana experimentó una disolución completa de los límites de su ego. Ya no era Ana Sorokina de San Petersburgo. Era todo y nada simultáneamente. Era la tierra bajo sus pies y las estrellas sobre su cabeza. Era el primer ser vivo que emergió del océano primordial, y el último que contemplaría la muerte del sol. Era cada célula de su cuerpo y la vastedad del espacio entre galaxias. Esta disolución, lejos de ser aterradora, trajo consigo una paz indescriptible. El miedo a la muerte que había acechado en los rincones oscuros de su mente desde que era niña, se reveló como una ilusión nacida de una comprensión limitada de la naturaleza de la existencia. Comprendió, no con su mente racional, sino con cada fibra de su ser, que la muerte no era un final, sino una transformación, parte del mismo ciclo que había presenciado en infinitas formas durante su visión. Cuando la intensidad de esta experiencia comenzó a disminuir, Ana se encontró nuevamente consciente de tener un cuerpo, aunque la sensación era radicalmente diferente. Cada célula
Vibraba con una energía nueva. Podía sentir la sangre fluyendo por sus venas, los impulsos eléctricos de su sistema nervioso, el aire entrando y saliendo de sus pulmones en un milagro constante que había dado por sentado toda su vida. El chamán seguía frente a ella, su presencia ahora revelada en su verdadera naturaleza. No era simplemente un hombre, sino un guardián, un puente entre mundos, alguien que había recorrido el mismo camino que ella innumerables veces y conocía cada piedra y cada abismo. El fuego en el centro de la cabaña danzaba al ritmo de una música que Ana ahora podía percibir claramente, la sinfonía fundamental que subyace a toda la existencia. Las máscaras en las paredes ya no eran objetos inanimados, sino ventanas a otras dimensiones, cada una mostrando un aspecto diferente de la realidad última que había vislumbrado. El tiempo continuaba fluyendo de manera no lineal. Momentos que podrían haber durado segundos se expandían hasta parecer horas, mientras que procesos complejos se condensaban en instantes fugaces. Ana comprendió que el tiempo, tal como lo había conocido, era otra ilusión nacida de la percepción limitada. A medida que la experiencia avanzaba hacia su conclusión, Ana comenzó a integrar las revelaciones que había recibido. Comprendió que había sido conducida a esta isla, a esta aldea, a esta cabaña, no por casualidad, sino por una necesidad profunda de su alma. El vacío que había sentido en San Petersburgo no era simplemente aburrimiento o insatisfacción, sino el llamado de su verdadero ser, sofocado bajo capas de condicionamiento social. Toda mi vida he estado dormida, caminando a través de un sueño que confundí con la realidad, persiguiendo sombras, construyendo castillos de arena que la primera ola borraba sin esfuerzo. Ahora estoy despierta por primera vez. Veo con claridad lo que siempre ha estado ahí. La vida no es algo que se posee o se controla, es algo que se experimenta, que se permite fluir a través de uno. Soy el río y también la orilla que lo contiene. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la abertura del techo, Ana sintió que la intensidad de la experiencia disminuía gradualmente. El chamán, que había permanecido como una presencia constante y vigilante durante toda la noche, comenzó un nuevo canto, con un tono que sugería conclusión y renacimiento. Ana intentó moverse y descubrió que sus extremidades respondían con dificultad, como si estuviera aprendiendo a controlar su cuerpo por primera vez. Sus piernas temblaban, negándose a sostener su peso sin ayuda. El chamán se acercó y la sostuvo por los hombros, con una gentileza que contrastaba con su apariencia imponente. Con movimientos lentos y ritualizados, el chamán la ayudó a ponerse de pie. Ana se sentía físicamente agotada, como si hubiera corrido una maratón, pero mentalmente más clara que nunca en su vida. Cada sensación era increíblemente vívida. El roce de la ropa contra su piel, el aroma del fuego casi extinto, el sabor del aire matutino, todo parecía amplificado, como si sus sentidos hubieran sido afinados durante la noche. El chamán la condujo hacia la entrada de la cabaña. Cuando cruzaron el umbral y salieron al exterior, Ana tuvo que cerrar los ojos momentáneamente, sobrecogida por la intensidad de las sensaciones. Cuando finalmente pudo abrirlos nuevamente, el mundo que contempló parecía completamente nuevo. Los colores de la aldea al amanecer eran de una intensidad casi insoportable. El verde de la jungla circundante pulsaba con vida propia. Podía distinguir cada hoja individual, cada textura, cada variación de tono. El cielo no era simplemente azul, sino un lienzo infinito de matices que se fundían unos con otros en una danza perpetua. Los sonidos llegaban a ella con una claridad cristalina. El canto de pájaros invisibles, el murmullo distante del arroyo, las voces de la aldea despertando, todo formaba una orquesta perfectamente armonizada donde cada elemento ocupaba su lugar preciso. Ana comprendió que la bebida ritual no solo había inducido visiones temporales, sino que había alterado permanentemente
su percepción de la realidad. Era como si toda su vida hubiera visto el mundo a través de un cristal empañado que ahora había sido limpiado, revelando la verdadera naturaleza de lo que siempre había estado frente a sus ojos. Los habitantes de la aldea comenzaban sus actividades diarias, pero algo había cambiado en la forma en que la miraban. Ya no era una extraña, una intrusa de otro mundo. Las miradas que recibía estaban cargadas de un respeto reverencial, como si hubiera pasado una prueba importante o hubiera sido iniciada en un misterio compartido por todos ellos. El chamán la condujo hacia el centro de la aldea, donde los demás se reunieron formando un círculo a su alrededor. Con gestos ceremoniales, el anciano habló a su gente, señalando ocasionalmente hacia Ana. Aunque no entendía las palabras, comprendía perfectamente su significado. Estaba siendo presentada no como una visitante, sino como alguien que había sido transformada, que ahora compartía algo fundamental con ellos. Una mujer mayor se acercó con un cuenco de agua fresca que ofreció a Ana. El simple acto de beber se convirtió en una experiencia trascendental. Podía sentir cada molécula de agua recorriendo su garganta, nutriendo cada célula de su cuerpo. Agradeció con una inclinación de cabeza, incapaz aún de articular palabras, pero comunicando perfectamente su gratitud con la mirada. Durante las horas siguientes, Ana permaneció en la aldea, recuperando gradualmente el control de su cuerpo mientras se adaptaba a su nueva forma de percibir el mundo. Observó a los niños jugar, a las mujeres preparar alimentos, a los hombres reparar herramientas y cabañas. En cada actividad cotidiana veía ahora una profundidad y un significado que antes habría pasado completamente desapercibido. El chamán permaneció cerca, no como un guardián, sino como un guía, alguien que comprendía perfectamente el proceso de integración que ella estaba experimentando. Ocasionalmente, cuando la intensidad de las sensaciones amenazaba con abrumarla, él colocaba una mano sobre su hombro y murmuraba palabras que, aunque incomprensibles lingüísticamente, transmitían calma y centramiento. Al atardecer, cuando el sol comenzaba su descenso tras las montañas, Ana supo que había llegado el momento de regresar. No al poblado costero, no aún, sino a su mundo, a San Petersburgo, para completar el círculo que había iniciado. Chamán pareció leer este pensamiento en su mente. Con un gesto, indicó a dos de los hombres más jóvenes que la acompañarían de regreso hasta el sendero principal. Antes de partir, el anciano realizó un último ritual. Con pigmentos naturales trazó un símbolo en la frente de Ana, sellando de alguna manera la transformación que había experimentado. No fueron necesarias palabras de despedida. Ambos sabían que lo que había ocurrido entre ellos trascendía el lenguaje ordinario. Con pasos ahora firmes, pero con una ligereza nueva en su andar, Ana siguió a sus guías fuera de la aldea, llevando consigo una verdad que ninguna fotografía o souvenir podría jamás capturar. El regreso al mundo moderno fue como sumergirse en una corriente eléctrica después de la paz del bosque. Cada paso que alejaba a Ana de la aldea y la acercaba a la civilización aumentaba el contraste entre su nueva percepción y el entorno artificial. Cuando llegó al pequeño pueblo costero, la dueña de la casa de huéspedes la recibió con una mezcla de alivio y reproche. Había estado a punto de alertar a las autoridades sobre su desaparición. Ana se disculpó sinceramente, explicando que se había perdido en la jungla y había pasado la noche a la intemperie, omitiendo cualquier mención a la aldea y su experiencia. Algo le decía que ese conocimiento debía ser protegido. Esa primera noche de regreso, tumbada en la sencilla cama de la casa de huéspedes, Ana contempló el techo con ojos nuevos. Las imperfecciones de la madera, las variaciones sutiles de color, las sombras proyectadas por la luz de la luna, todo formaba un cuadro de belleza infinita que podría haber observado durante horas sin aburrirse. Su mente, normalmente ocupada por preocupaciones sobre el futuro
o lamentos sobre el pasado, estaba sorprendentemente quieta, centrada en el momento presente con una claridad que nunca había experimentado. Los sonidos nocturnos, las conversaciones distantes, el rumor del mar, entraban y salían de su conciencia sin perturbar la paz fundamental que había encontrado. Durante los 3 días siguientes, permaneció en Malécula, integrando gradualmente su experiencia. Caminaba por la playa durante horas, observando el juego de la luz sobre las olas con un asombro infantil. Conversaba con los pescadores locales, percibiendo matices en sus palabras y gestos que antes habrían sido invisibles para ella. Comía frutas tropicales saboreando cada nota de su complejidad como si fuera la primera vez. Pero a pesar de la belleza que encontraba en cada momento, Ana sabía que debía completar el círculo. Tenía que regresar a San Petersburgo, no para retomar su antigua vida, sino para cerrarla adecuadamente, para compartir algo de lo que había aprendido con aquellos que habían formado parte de su camino. El viaje de regreso fue una cascada de contrastes. El pequeño barco de suministros, el aeropuerto bullicioso de Port Vila, el vuelo intercontinental con cientos de personas confinadas en un espacio artificial. Con cada paso hacia la civilización moderna, la intensidad sensorial aumentaba hasta volverse casi dolorosa. En el avión, rodeada de pantallas digitales, conversaciones triviales y el zumbido constante de la maquinaria, Ana tuvo que cerrar los ojos y recordar las técnicas de respiración que había aprendido intuitivamente durante el ritual. Encontró un centro de quietud dentro de sí misma, un espacio interior que permanecía intacto, independientemente del caos exterior. El mundo no ha cambiado. Soy yo quien ve con ojos nuevos. Lo que antes llamaba realidad era solo una fracción, diminuta de lo que existe, como una hormiga que cree que el jardín donde vive es todo el universo. Ahora veo las conexiones, los patrones, la red invisible que une cada cosa con todas las demás. El ruido de este avión, el llanto del bebé, 3 filas más adelante, el pensamiento que acaba de cruzar mi mente, todos son notas en la misma sinfonía cósmica. Cuando finalmente el avión aterrizó en San Petersburgo, el contraste alcanzó su punto máximo. La ciudad que había sido su hogar durante toda su vida le resultaba ahora completamente extraña. Los edificios grises, las caras sombrías los transeúntes, el ritmo mecánico de la vida urbana, todo parecía pertenecer a un sueño del que ella había despertado. Al entrar en su apartamento, Ana experimentó una sensación de irrealidad. Los objetos que había acumulado a lo largo de los años, que alguna vez consideró importantes, ahora le parecían curiosidades sin sentido, vestigios de una identidad que ya no existía. Recorrió las habitaciones como una arqueóloga examinando los restos de una civilización extinta, reconociendo pero ya no identificándose con la persona que había vivido entre esas paredes. Esa primera noche en San Petersburgo, Ana no pudo dormir. El ruido constante de la ciudad, los campos electromagnéticos de los aparatos electrónicos, la energía acumulada de millones de personas viviendo en proximidad, todo creaba una cacofonía sensorial abrumadora. Al amanecer, tomó una decisión, que habría parecido impulsiva a la antigua Ana, pero que ahora se sentía como el único camino posible. Durante las semanas siguientes, Ana puso en orden sus asuntos, renunció formalmente a su trabajo, vendió la mayoría de sus posesiones y se reunió selectivamente con personas que habían sido importantes en su vida. Estas conversaciones resultaron ser las más difíciles. Sus padres, preocupados por su apariencia cambiada y su comportamiento inusual, insistieron en que viera a un médico. Sus amigos interpretaron su transformación como una crisis de la mediana edad o el resultado de algún trauma no procesado. Su exnovio Mikhail fue quizás quien mejor lo entendió, percibiendo en ella una paz que siempre había buscado, pero nunca encontrado. Ana no intentó explicar lo inexplicable. Sabía que su experiencia estaba más allá de las palabras,
que cualquier intento de traducirla al lenguaje cotidiano la reduciría a una caricatura. En lugar de explicaciones, ofreció presencia. Escuchó profundamente, vio realmente a las personas frente a ella, quizás por primera vez. En estas interacciones, Ana comenzó a descubrir su nuevo propósito. No era algo grandilocuente como salvar el mundo o iluminar a las masas. Era algo más sutil pero no menos profundo, una forma de estar en el mundo que creaba espacio para que otros conectaran con algo más auténtico dentro de sí mismos. Notó cómo las personas se transformaban ligeramente en su presencia. Cómo conversaciones que comenzaban con trivialidades gradualmente se profundizaban hacia territorios de vulnerabilidad y verdad. Como su simple acto de escuchar sin juicio creaba un campo donde otros se sentían seguros para ser más auténticos. Tras 3 meses en San Petersburgo, Ana había completado lo que necesitaba hacer. Había honrado sus relaciones, cerrado ciclos pendientes y distribuido sus escasas posesiones restantes. Conservó únicamente lo esencial, lo que cabía en una mochila de viaje. La decisión de regresar a Vanuatu no fue realmente una decisión en el sentido habitual. Fue un reconocimiento de un camino que ya estaba trazado, como un río que naturalmente fluye hacia el mar. No se trataba de escapar nuevamente, sino de regresar a un lugar donde podía vivir en coherencia con la verdad que había descubierto. La última noche, en su apartamento vacío, Ana se sentó en el suelo con la espalda apoyada contra la pared. Observó cómo la luz del atardecer creaba patrones cambiantes sobre el suelo desnudo. En ese espacio despojado de distracciones, sintió con claridad la conexión entre la aldea tribal y esta habitación, entre el chamán tatuado y sus padres llorosos, entre la jungla vibrante y la ciudad gris. Comprendió que no estaba rechazando un mundo para abrazar otro. Estaba trascendiendo la ilusión de separación para reconocer la unidad fundamental que subyace a toda aparente división. El contraste entre la vida tribal y la civilización moderna era real en un nivel, pero en otro más profundo, ambos eran expresiones diferentes de la misma conciencia explorándose a sí misma a través de infinitas formas. Ana cerró los ojos y sintió la presencia del chamán, como si estuviera sentado frente a ella, a pesar de los miles de kilómetros de distancia. No era una fantasía ni una alucinación residual, sino la comprensión visceral de que las conexiones verdaderas trascienden el espacio y el tiempo. Con esta certeza arraigada en su ser, Ana se preparó para el vuelo que la llevaría de regreso a Vanuatu, no como una turista en busca de experiencias exóticas, sino como alguien que regresa a un hogar que no sabía que tenía hasta que los encontró. El sol se hundía en el horizonte del Pacífico, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que ningún pintor podría reproducir con justicia. Ana, sentada en la orilla del arroyo donde todo había comenzado 6 meses atrás, contemplaba el agua cristalina con una sonrisa serena. Su vida ahora transcurría entre 2 mundos. Pasaba la mayor parte del tiempo en la aldea, aprendiendo el idioma local, participando en las tareas cotidianas, absorbiendo conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales y ciclos naturales. El chamán la había tomado como aprendiz, reconociendo en ella una capacidad innata para navegar entre los mundos visibles e invisibles. Pero también viajaba ocasionalmente al pequeño pueblo costero, donde ahora trabajaba como guía para un tipo muy específico de viajeros. No turistas comunes en busca de playas paradisíacas o fotos exóticas, sino personas que, como ella en su momento, llegaban a la isla empujados por un vacío interior que no podían nombrar. Ana reconocía esa mirada, ese hambre específica que ella misma había portado. No llevaba a estos buscadores directamente a la aldea. Ese no era su papel ni su derecho. En lugar de eso, creaba las condiciones para encuentros auténticos con la naturaleza y la cultura local. A veces, muy raramente, alguno de estos viajeros era detectado por los hombres de la tribu y conducido a un encuentro que cambiaría su
vida para siempre. Ana comprendía que no todos estaban preparados para esa iniciación, que el llamado tenía su propio tiempo y sus propios elegidos. Su relación con su familia en Rusia había evolucionado hacia algo nuevo e inesperado. Sus padres habían visitado la isla una vez, desconcertados pero gradualmente abiertos a la vida que su hija había elegido. No comprendían completamente, pero habían visto la transformación con sus propios ojos, la paz y propósito que irradiaba su hija, tan diferente de la joven insatisfecha que recordaban. Ana había aprendido que la verdadera riqueza no residía en posesiones materiales ni en estatus social, sino en la profundidad de la experiencia, en la capacidad de estar plenamente presente en cada momento. El ritual no había sido un escape de la realidad, sino un despertar a una realidad más amplia y profunda que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo crepuscular, Ana cerró los ojos y sintió la presencia viva de todo lo que la rodeaba. La respiración de la jungla, el pulso de la tierra bajo sus pies, el murmullo constante del arroyo, todos eran aspectos de la misma conciencia que ella había llegado a reconocer como su verdadera naturaleza. Con una gratitud que trascendía las palabras, Ana se levantó y caminó hacia la aldea donde se encendían las primeras hogueras de la noche. Sabía que el camino que había elegido no era para todos. Cada ser humano tenía su propia senda hacia el despertar, su propio ritmo, su propia forma de recordar lo que siempre había sabido en lo más profundo. Su única certeza era que jamás regresaría a la vida dormida que había dejado atrás. Había bebido de la copa ancestral y sus ojos se habían abierto para siempre. ¿Qué harías tú si te encontraras frente a la oportunidad de transformar radicalmente tu percepción de la realidad? ¿Beberías de la copa que te ofrece un chamán en una aldea perdida en la jungla? ¿Crees que experiencias como la de Ana pueden realmente cambiar a una persona de manera permanente? Comparte esta increíble historia y suscríbete para más viajes que desafían nuestra comprensión de la realidad.